Tu cuerpo miente o dice la verdad que ella intenta ocultar. Hay una parte del cuerpo que registra cada secreto, cada caricia, cada momento de intimidad, y no importa cuánto ella lo intente disimular, esa zona habla sola. Barbara O'Neill lo confirmó, la biología no miente, aunque las personas sí lo hagan. Si algo en tu interior te dice que algo cambió, no estás loco, estás leyendo señales que tu instinto ya detectó antes que tu mente. 1. El patrón de contacto visual ha cambiado drásticamente. ¿Sabías que los ojos son el único órgano del cuerpo que no puede mentir por completo? Puedes controlar tus palabras, puedes controlar tu tono de voz, incluso puedes controlar tus expresiones faciales, pero los ojos reaccionan antes de que el cerebro tenga tiempo de ordenarles que se comporten. Y precisamente por eso, cuando una mujer está dividida emocionalmente entre dos realidades, lo primero que cambia no es su comportamiento ni sus horarios, es su mirada. Piensa en cómo era antes. Esos momentos en el sofá cuando te miraba mientras hablabas, como si cada palabra tuya importara. La cena donde sus ojos te buscaban sin razón aparente. Ese instante al llegar a casa donde su mirada decía más que cualquier saludo. Eso no era casualidad, era conexión genuina. Y la conexión genuina siempre vive en los ojos. Ahora compara eso con lo que está pasando hoy. De repente hay algo más interesante en el teléfono justo cuando tú hablas. La televisión se vuelve fascinante en los momentos más íntimos. Su mirada busca cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, menos tus ojos. Y tú lo sientes. No como una suposición, sino como algo físico, como un vacío donde antes había calor. Esto ocurre porque el cerebro humano tiene un mecanismo muy específico cuando carga con culpa. Mantener contacto visual profundo con alguien a quien se le está ocultando algo activa una respuesta neurológica de incomodidad. Es casi imposible de controlar. El cerebro entra en conflicto, una parte quiere comportarse con normalidad, la otra sabe perfectamente lo que está pasando, y ese conflicto interno se manifiesta exactamente ahí, en la mirada que se escapa. Pero hay un detalle aún más revelador que pocos conocen. No es solo que evite mirarte. Es lo que sucede en el momento exacto en que la atrapas mirándote sin querer. Ese microsegundo donde sus ojos se encuentran con los tuyos por sorpresa, observa lo que pasa después. Si hay un destello de pánico, si aparta la vista demasiado rápido, si la sonrisa que sigue se siente forzada o llega un segundo tarde, acabas de ver algo que ella no pudo ocultar. Los expertos en lenguaje no verbal llaman a esto incomodidad de intimidad visual. Ocurre cuando una persona ya no puede sostenerte la mirada porque hacerlo le recuerda lo que está traicionando. No es miedo a ti, es miedo a sí misma, a que sus propios ojos la delaten. Y lo más importante que debes entender es esto, una sola vez no significa nada. El estrés, el cansancio, un mal día, todo eso puede hacer que alguien evite el contacto visual de manera temporal. Lo que importa es el patrón. Cuando esa evasión se vuelve consistente, cuando los momentos de conexión real desaparecen semana tras semana, tu instinto no está inventando nada, está procesando una realidad que tus ojos ya están viendo con perfecta claridad. 2. El cuello y el pecho lo revelan todo. ¿Sabías que el cuerpo guarda memoria de cada toque, de cada caricia, incluso cuando la mente intenta borrarlo todo? El cuello y el pecho son dos de las zonas más reveladoras del cuerpo humano, no porque sean visibles, sino porque son increíblemente sensibles a nivel neurológico. Cuando alguien toca esas áreas con intención íntima, el sistema nervioso lo registra. Lo archiva. Y esa memoria táctil puede durar hasta 72 horas después. No es intuición, no es paranoia, es biología pura. Piénsalo así, esas zonas no son solo piel. Son territorios emocionales. Cuando hay una conexión íntima reciente con otra persona, el cuerpo entra en un estado de procesamiento sensorial elevado. La piel sigue respondiendo a ese estímulo aunque ya no esté presente. Y aquí viene lo importante, cuando tú te acercas a tocarla en esa misma zona, su cuerpo no reacciona a ti, reacciona al conflicto interno que lleva cargando.
Ese pequeño movimiento hacia atrás, ese encogimiento casi imperceptible cuando intentas besarle el cuello, no es rechazo consciente. Es una respuesta automática del sistema nervioso que está protegiendo un área emocionalmente cargada. Ella quizás ni siquiera entiende por qué lo hace, pero su cuerpo sí lo sabe. Y hay algo más que muy pocos notan. Observa si de repente empezó a llevar el cabello suelto cuando antes siempre lo recogía. Si comenzó a usar bufandas en momentos donde no tienen ningún sentido. Si los collares que elige ahora son más altos, más cubrientes. No siempre hay una marca visible, a veces es simplemente una sensibilidad aumentada que ella misma siente y de forma instintiva busca proteger. El cuerpo humano es extraordinariamente honesto cuando sabes qué observar. Una mujer que está completamente presente en la relación no tiene ninguna razón inconsciente para alejarse de tu toque. Al contrario, lo busca, lo recibe, lo disfruta. Pero cuando hay algo que ocultar, esa misma zona que antes recibía tus caricias con calma, ahora las rechaza sin que ella pueda explicarlo con palabras. Lo más revelador no es el gesto grande, es el micromovimiento. Ese segundo de tensión muscular antes de que ella logre controlar su reacción. Ese instante donde el cuerpo respondió antes de que la mente pudiera intervenir. Ahí está la verdad, no en lo que dice, sino en lo que su cuerpo hace antes de que ella tenga tiempo de actuar. No necesitas confrontar, no necesitas acusar. Solo necesitas observar con atención y sin prejuicios. Porque el cuerpo no tiene agenda, no tiene motivos para mentirte. Habla en un idioma silencioso que existe mucho antes que las palabras, y una vez que aprendes a escucharlo, ya no puedes ignorarlo. La pregunta no es si ella puede ocultarlo. La pregunta es si tú estás prestando suficiente atención para verlo. 3. El lenguaje corporal durante los abrazos ha cambiado por completo. ¿Cuándo fue la última vez que sintiste que ese abrazo era de verdad tuyo? Porque hay algo que nadie te dice sobre los abrazos, y es que el cuerpo no puede fingir rendición. Cuando una mujer te abraza desde el alma, su cuerpo entero cede. Los hombros bajan, la tensión desaparece y se funde contigo como si el tiempo se detuviera. Ese tipo de abrazo no se aprende ni se finge. Sale solo. Sale porque quiere salir. Pero cuando algo ha cambiado en la intimidad de una relación, lo primero que muere no son las palabras, son los abrazos. Y no desaparecen de golpe. Se van vaciando poco a poco como el aire de un globo que nadie nota hasta que ya no tiene forma. Empieza así, los abrazos se vuelven cortos. No incómodos, no fríos, simplemente rápidos. Como si cumplieran una función. Como si fueran un trámite más dentro de la rutina del día. Ella te abraza porque sabe que debe hacerlo, pero su cuerpo ya no está completamente ahí contigo. Y eso se siente. Vaya que se siente. Luego viene algo más específico que muy poca gente nota. Las caderas. Cuando una mujer abraza a alguien con quien siente verdadera conexión, su cuerpo se acerca completo. No hay distancia. Pero cuando existe culpa o una conexión emocional dividida, el abrazo se vuelve de torso para arriba. Los brazos rodean, sí, pero las caderas se mantienen lejos. El cuerpo inconscientemente protege su espacio. Protege algo que ya no te pertenece del todo. Y hay un momento que lo dice todo sin necesidad de una sola palabra, quien suelta primero. Presta atención a eso. En un abrazo genuino, ninguno quiere ser el primero en soltar. Pero cuando hay distancia emocional, ella siempre encuentra la razón para salir antes. Siempre hay algo, el teléfono, una tarea, cualquier excusa para romper ese contacto antes de que se vuelva demasiado real. Lo que duele más no son los abrazos vacíos. Lo que duele es recordar cómo eran antes. Esos momentos en los que ella te tomaba la mano sin razón alguna mientras veían televisión. Ese gesto de enderezarte la camisa antes de salir. Esa caricia en el hombro al pasar. Esos pequeños toques espontáneos que no buscaban nada, solo existían porque quería tocarte.
Cuando eso desaparece, el silencio que deja es ensordecedor. El contacto físico es energía, y la energía sigue a la atención. Si su atención está en otro lugar, sus manos también lo estarán. El cuerpo no puede invertir en dos lugares al mismo tiempo, y cuando deja de tocarte sin razón, es porque esa razón ahora vive en otro sitio. No necesitas una confrontación para saberlo. Solo necesitas observar. El cuerpo siempre cuenta la historia que la boca se niega a decir. 4. El perfume, la piel y el autocuidado cuentan una historia. ¿Alguna vez notaste que de repente huele diferente y no sabes exactamente por qué, pero algo dentro de ti lo registra al instante? El olfato es el sentido más conectado a la memoria emocional que existe. Cuando una mujer comienza a invertir en su imagen de una manera que nunca antes había hecho contigo, su cuerpo está contando una historia que sus palabras nunca te dirían. No es casualidad. No es una fase. Es un patrón con una dirección muy clara. Presta atención a esto. Si de un día para otro aparece un perfume nuevo en su vida, uno que tú nunca le regalaste, uno que ella nunca mencionó querer comprar, eso no es un capricho. Las mujeres eligen sus fragancias con una intención profunda. El aroma que una mujer usa es la primera impresión que deja en alguien antes de decir una sola palabra. Y si ese aroma cambió sin ninguna explicación lógica, alguien más está recibiendo esa primera impresión. Pero el perfume es solo el comienzo. Observa su piel. Empezó una rutina de cuidado que antes no existía. Cremas nuevas en el baño, productos que nunca habías visto, una suavidad en su piel que de repente aparece sin que ella lo haya mencionado. Cuando una mujer quiere ser tocada, deseada y recordada por alguien, invierte en los detalles sensoriales. La textura de su piel, la suavidad de su cabello, el aroma que deja al pasar. Y si tú no eres el destinatario de todo ese cuidado, tu instinto ya lo sabe, aunque tu mente todavía esté buscando otra explicación. Lo más revelador no es solo que cambie, sino que no te lo comparte. Antes quizás te mostraba un producto nuevo, te preguntaba cómo olía, buscaba tu opinión. Ahora ese proceso ocurre en silencio, casi en secreto. Esa distancia en los detalles cotidianos dice más que cualquier conversación. El autocuidado elevado sin una razón compartida contigo es una de las señales más honestas que existe, porque refleja hacia dónde está dirigida su energía emocional en este momento. La atención va donde está el interés. Y si ese interés ya no apunta hacia ti, su cuerpo lleva semanas diciéndotelo, con cada crema que abre, con cada gota de perfume que se aplica antes de salir. 5. La respiración y la comodidad física en tu presencia. ¿Alguna vez notaste que alguien respira diferente cuando tiene algo que esconder? El cuerpo humano es incapaz de mentir completamente. Puedes controlar tus palabras, puedes ensayar tus expresiones, pero hay algo que el sistema nervioso hace de manera automática, sin permiso, sin aviso, y eso lo delata todo. La respiración es uno de los mecanismos más primitivos del cuerpo, y cuando hay culpa, cuando hay un secreto guardado, esa respiración cambia de una forma muy específica. Presta atención la próxima vez que estén juntos en un momento tranquilo, sin discusiones, sin tensión aparente. Si notas que su respiración es corta, entrecortada, o que parece estar ligeramente agitada sin ninguna razón lógica, tu cuerpo ya sabe lo que tu mente todavía no quiere aceptar. Esto ocurre porque el sistema nervioso entra en un estado de alerta cuando la persona que podría descubrirla está cerca. No es miedo a ti como persona, es el miedo a ser descubierta. Y ese miedo vive en el cuerpo, no en la mente. Pero la respiración es solo el comienzo. Hay algo igual de revelador que ocurre en el espacio físico entre los dos. Observa cómo se posiciona cuando están sentados juntos. Siempre hay algo entre ustedes, un cojín, su teléfono, una distancia que antes no existía. Eso no es casualidad. El cuerpo crea barreras físicas cuando la mente está procesando una doble vida. Es un mecanismo de protección inconsciente. Y si antes dormía pegada a ti, si antes buscaba tu calor en la cama,
y ahora duerme completamente de espaldas, en el borde del colchón, con el cuerpo orientado hacia otro lado. Esa distancia física es el reflejo exacto de la distancia emocional que está creciendo por dentro. El cuerpo no se aleja sin razón. La piel tiene memoria y cuando esa memoria pertenece a otro, rechaza inconscientemente la cercanía que antes era natural. Lo más importante que debes entender es esto: una señal sola puede significar estrés, puede ser un mal momento, puede ser fatiga. Pero cuando la respiración acelerada, la distancia física constante y la incomodidad en tu presencia ocurren juntas, de manera repetida, sin una explicación real, ya no estás interpretando mal la situación. Estás viendo exactamente lo que es. La verdad nunca necesita ser buscada eternamente. En algún momento, ella sola sale a la superficie. Lo que aprendiste hoy no son simples teorías. Son respuestas que tu cuerpo ya estaba procesando mucho antes de que tu mente se atreviera a hacerse la pregunta. El instinto humano es extraordinariamente preciso, y cuando algo dentro de ti dice que algo cambió, rara vez se equivoca. Pero aquí viene la parte más importante de todo esto: el conocimiento sin acción no cambia nada. Observar estas señales no significa destruir una relación de la noche a la mañana. Significa tener los ojos abiertos, significa tener conversaciones honestas, significa valorarte lo suficiente como para no vivir en una realidad que no existe. Mereces una conexión real. Mereces miradas que no esconden nada, abrazos que no tienen prisa y una presencia que no te hace sentir solo estando acompañado. Eso no es pedir demasiado, eso es lo mínimo que cualquier persona debería tener. Si algo de lo que viste hoy resonó contigo, confía en ese instinto. La paz mental no se negocia y ninguna relación vale más que tu propia tranquilidad.